Muy buenas tardes, soy Emanuel Chávez y vamos a hablar sobre el diagrama escalera y cómo funciona un software para entrenamiento con PLC usando compuertas lógicas y 4 funciones. Antes de comenzar con todo esto, veremos qué es un controlador lógico programable, más conocido también como Programmable Logic Controller o PLC, o por autómata programable. Es una computadora utilizada en la ingeniería automática y automatización industrial para automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica, en líneas de montaje u otros procesos de producción, así como atracciones mecánicas. En pocas palabras, es una máquina que hace que tengas varias entradas y varias salidas para procesos tales como mecánicos, electroneumáticos y los mencionados anteriormente. Sabiendo esto, prosigamos con nuestro diagrama escalera. Primero que nada, empezamos con las compuertas lógicas, que son las que tenemos aquí. Como podemos ver, esta es la compuerta NOT, pero te preguntarás, ¿por qué es una compuerta NOT? Porque si vamos y vemos su tabla de la verdad, podemos ver que la compuerta NOT es su función es una Q negada. En este caso, una A negada, cualquier literal es válida. En este caso usamos la Q negada, a lo cual aquí aplicamos en nuestro cable, en nuestra entrada, aplicamos un normalmente cerrado, un relevador normalmente cerrado. Esto quiere decir que al estar cerrado se niega. Por lo tanto, tendremos nuestra literal negada, haciendo que funcione con la lógica de la NOT. Podemos ver en su tabla de la verdad que al aplicarle 0 tendremos 1. Aquí tenemos 0, en 0, 0, 0, 0, tendremos 0 y acá tendremos 1. Pero si aquí le aplicamos 1, ahora acá tendremos 0, tal y como lo muestra su tabla de la verdad. Es por eso que esta compuerta funciona con lógica NOT. Ahora proseguiremos con la AND. Como podemos ver en su tabla de la verdad, que la encontraremos acá, vemos que si le aplicarle, bueno, primero que nada explicaré por qué. Al conectar nuestro PLC de forma en serie, este generará una multiplicación entre el primero y el segundo, en este caso A y B. ¿Y cuál es la función de la compuerta lógica AND? Exactamente, una multiplicación entre A y B, tal y como lo vemos aquí. Ahora, en su tabla de la verdad, vemos que tenemos 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 y 1 en la salida. Veremos si es cierto. 0, 0 se mantiene el dispositivo en ceros. 1, 0 se mantiene en ceros. 0, 1 se sigue manteniendo en ceros. ¿Cómo sabemos que se mantiene en ceros? Porque el cable se mantiene negro y ese círculo sigue apagado. No tiene ese contorno azul. Ahora, al aplicarle 1, 1, supone que prenderá. Efectivamente, el dispositivo prendió. Eso significa que esta compuerta, en esta conexión, hay dos relés conectados en serie, formando así una multiplicación lógica A por B que termina funcionando con la lógica AND. Ahora, proseguiremos con la compuerta OR, que su función lógica es A más B. Ahora, en el caso de la multiplicación, vemos que se conectan los contactos en serie. Pero ahora, si quieres que se sumen, tal y como lo muestra aquí, ocupas conectar los contactos en paralelo. En paralelo. Entonces, teniendo A y B en paralelo, forma una suma lógica. Teniendo eso en cuenta, podemos ver aquí la tabla de la verdad. Vemos que si están en ceros, el dispositivo no prende, tal y como lo hice aquí. Si ponemos 0, 1, el dispositivo prende. Si pondremos 1, 0, el dispositivo prende. Y si ponemos 1 y 1, el dispositivo efectivamente sigue prendiendo, tal y como lo muestra aquí.
Esta conexión, hay dos relés normalmente abiertos conectados en paralelo, formando así A más B, que es la función lógica OR. Por lo tanto, funciona bien. Ahora, continuaremos con nuestra compuerta NOR, la cual conectamos dos contactos normalmente cerrados, tal y como lo vemos aquí, normalmente cerrados, en serie hacia la lámpara, o en este caso este dispositivo, formando así la función A negada por B negada, que es la función de la compuerta lógica NOR. Como lo podemos ver aquí, A por B negada. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver que en nuestra tabla de la verdad tendremos 0, 0 y supone que tiene que prender. Y efectivamente, sí prende. Ahora, si aplicamos 0 y 1, efectivamente sigue prendiendo. Si aplicamos 1 y 0, efectivamente sigue prendiendo. Digo, se sigue apagando. Y si aplicamos 1 y 1, supone que tiene que mantener apagado. Y efectivamente se apaga, tal y como lo muestra aquí. Ahora seguiremos con la compuerta NAND. En esa compuerta conectamos dos relés o dos contactos normalmente cerrados en paralelo, formando así la función A más B negada, que es la función lógica de la NAND. Como podemos ver, sí, esos dos los mantenemos en ceros. En ceros debería de prender. Efectivamente, sí prende. Ahora, si los mantenemos en 0 y 1, sigue prendiendo, como lo hice aquí. Si ponemos 1 y 0, sigue prendiendo, tal y como lo hice aquí. Pero si ponemos 1 y 1, se apagan los dos. Y efectivamente ahora funciona como la NAND. Tiene la lógica de la NAND. Por penúltimo, seguiremos con nuestra compuerta XOR. En este caso, conectamos en esta ocasión un relé o un contacto normalmente abierto y otro normalmente cerrado en serie, tal y como lo vemos aquí en serie, esos dos, y otros dos en viceversa, o sea al revés, normalmente cerrado y normalmente abierto, en serie también, que a su vez esos dos están conectados en paralelo hacia los dos relés normalmente abierto y normalmente cerrado, formándose una función lógica A por B negada más el paralelo A negada más B, que es la función lógica de la XOR. Y la tendremos. Dice esto que si las dos entradas se mantienen en 0, esta debería de mantenerse apagada, tal y como lo muestra aquí. Si pondremos 0 y 1, se prende, tal y como lo muestra aquí. Si pondremos 1 y 0, se prende, tal y como lo muestra aquí. Y si pondremos 1 y 1, debería de apagarse. Y efectivamente se apaga. Eso quiere decir que sí funciona con la lógica de la compuerta XOR. Ahora, por última compuerta, iremos con la XNOR, la cual su función es A por B más A por B negada, la cual la tendremos acá, que se conectan dos relés NA normalmente abierto en serie y abajo dos relés normalmente cerrados en serie y esos a su vez conectados en paralelo entre sí, formando así la función A por B más A negada por B negada. Viendo esto, dice que si se mantiene en ceros, debería de prender. Efectivamente prende. Si se mantiene en 0 y 1, debería apagarse. Efectivamente se apaga. Si se mantiene en 1 y 0,
se debería de apagar, tal y como lo muestro aquí. Y si ponemos 1 y 1, se debería de quedar prendido nuestra lámpara. Efectivamente, se queda prendido. Es por tanto que este diagrama de escalera funciona con la lógica de la compuerta XNOR. Ahora, seguiremos con unas funciones, las cuales el programa nos marca que son estas: F1, F2, F3 y F4, las cuales se verán reflejadas en nuestro segundo macro PLC, el cual la primera función que nos dice f función 1 es igual a negada más bc. Para empezar, aquí tenemos nuestro a negada. Aquí está nuestra a negada y ocupamos sumarla a una multiplicación. Entonces debemos agregar otras dos que se sumen entre sí, y ocupamos agregarle otras dos que se multipliquen como aquí y que a su vez se sumen con la a negada que tendríamos. Tal y como se muestra aquí, pues sería a negada más el paralelo BC, tal y como lo muestra nuestra función 1. Eso es lo que hacemos: conectamos el relé normalmente cerrado, que es A, en paralelo a los dos BC, que son normalmente abiertos, así formando la función 1. Ahora sigamos con nuestra función 2. Esa dice: en esa función conectamos en paralelo los reles o contactos normalmente abiertos, que son esos dos, B y C, para formar una suma, para formar esa suma que te pide aquí, B y C, y eso lo conectamos en serie a la A negada. En este caso, el relé contacto normalmente cerrado. ¿Para qué? Para que esta A multiplique aquí, ves que es una multiplicación, a la suma BC. Esta A multiplique a nuestra suma BC. Bueno, así se forma la función número 2. Ahora, sigamos con nuestra función número 3, la cual nos dice que multiplicaremos AB, en este caso tendremos aquí A y B multiplicada, y multiplicaremos CD y la D sería negada. Aquí tendremos nuestra C y nuestra D negada. Aquí las dos se multiplican, pero esos dos pares se sumarían entre sí. Por lo tanto, los tendremos que conectar en paralelo. Sería AB, la suma del paralelo, más B más C, D negada. Efectivamente, esta función, así es como funciona, conectando el relé A y B, normalmente abiertos en serie para formar una multiplicación, y el NC, nuevamente cerrado, lo conectamos al C y al D en serie, pero a su vez en paralelo para formar una suma entre estos. Ahora, así es como se forma la F3, función número 3. Por último, tendremos nuestra función número 4, la cual se forma sumando A más B. Aquí tendremos A más B y C más D, la cual es aquí, C más D. Pero ese grupo de pares se multiplica, por lo tanto van a ir en serie. A la vez se suman conectados aquí, pero van en serie conectados así. Así es como funciona este último circuito, que es F4. Y así es como completamos nuestras compuertas lógicas y una que otra función para aprender más sobre ese tema con entrenamiento con PLC. Muchas gracias por su atención. Eso es